Bienvenidos de nuevo al canal. Continuamos con esta serie de videos para poder introducirnos a lo que es el mundo de la electrónica y al manejo del simulador, en este caso de LTSpice. Hoy veremos la parte de lo que es el voltaje alterno. Es un tema que a veces provoca confusiones porque realmente es más fácil manejar las cosas con voltaje directo. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con las baterías, sabemos que la batería tiene un terminal positivo, tiene un terminal negativo, y por tanto sabemos qué es lo que podemos esperar de una batería. Para lo que es el voltaje alterno, tenemos la diferencia de que en este caso la señal que nos da es una señal que está cambiando o alternando lo que son los signos de lo que está aplicándose. Digamos que podríamos tener, por ejemplo, una senoidal. Es una típica forma de voltaje alterno. Entonces, con respecto al tiempo, su voltaje va cambiando de voltaje positivo a voltaje negativo y otra vez regresa a positivo. El análisis de los circuitos ocupando voltaje alterno es una parte que es esencial para lo que son los circuitos electrónicos, así como para la electricidad en general. El voltaje alterno está muy difundido, lo tenemos muy presente en nuestros hogares, en nuestros tomacorrientes. Lo que tenemos es voltaje alterno. Es cierto que para nuestros circuitos digitales y electrónicos en general, para la parte de procesamiento ocupamos voltaje directo, pero no transmitimos señales directas a través de las líneas de alimentación eléctricas. Ya hace algunos años, Tesla nos demostró que era mejor hacer la transmisión de energía a través de lo que era el voltaje alterno, contrario a lo que creía Edison. Pero ya eso les queda para poder investigarlo si lo desean. Es una gran historia respecto a la competencia que hubo entre Tesla y Edison para ver cuál era el mejor medio para poder transmitir energía. Pero ahorita centrándonos en lo que tenemos aquí, el voltaje alterno es muy útil, tiene muchas aplicaciones. Menciono otra vez que una forma muy básica y difundida de voltaje alterno es la onda senoidal, pero no es la única. Voltajes alternos, o sea, si estamos hablando de un voltaje alterno, realmente es un voltaje que está variando entre signo positivo y negativo y puede tener prácticamente cualquier forma. Pero se trabaja con lo que es la señal senoidal y se comienza estudiándola, dado que es más fácil de comprender en muchos aspectos y estamos acostumbrados a manejarla desde sexto grado quizás, y la vemos en múltiples ocasiones y también la seguiremos viendo en otras ocasiones para análisis avanzados de circuitos, análisis de frecuencia y otras cosas similares. Entonces, para este caso, cuando estemos hablando de voltaje alterno, sería como estar mencionando voltaje senoidal. ¿Ok? Entonces, una señal alterna la caracterizamos por varios parámetros. Uno de sus parámetros más importantes es el voltaje pico. El voltaje pico es la altura máxima que puede tener. Tiene un pico positivo y un pico negativo. Y otro parámetro importante es el periodo, es decir, cuánto tiempo dura un ciclo completo de la señal. Y la frecuencia. La frecuencia es el inverso del periodo. El periodo lo medimos en segundos, en unidades de tiempo, y la frecuencia la medimos en hertz. Entonces son unos parámetros sumamente importantes que vamos a estar viendo ahora. Ahora vamos a hacer una pequeña comparación y vamos a trabajar un poco con lo que es el simulador para poder observar el comportamiento del voltaje alterno y sus diferencias con el voltaje directo. Para cuando tenemos una fuente común y corriente, así como esta, le hemos trabajado simplemente asignándole un valor. Digamos que, por ejemplo, voy a hacer estas conexiones acá y le voy a poner 5. Ahora, ¿5 qué? 5 voltios. Si yo grafico la simulación de este sistema, vamos a hacer una gráfica, pongámosle de 0.5 segundos de duración. Lo que voy a observar precisamente es una línea completamente recta que tiene 5 voltios. Y eso es lo que esperaba, dado que es una fuente de voltaje directa de 5 voltios.
Hasta aquí todo normal, se parece a una batería y eso es lo que esperábamos que hiciera, no es nada del otro mundo. Pero para cuando tenemos una fuente alterna, tenemos que hacer un cambio. Le damos clic derecho a lo que es la ventana, la fuente de voltaje, para poder hacer la configuración para poder transformarla en una fuente AC, porque para este caso el Spice, para Spice las fuentes son fuentes en general y lo único que hace uno es hacerle ciertas variaciones para poder tratarla como una fuente alterna, pulsante y otros tipos de fuentes que existen. Entonces le damos clic derecho y presionamos en avanzado. Nos va a aparecer una ventana donde nos muestra las diferentes fuentes que podemos utilizar. Entonces ahí podemos observar en la pantalla que se tienen diferentes opciones. Para empezar, se tiene la primera opción que dice la función None o ninguna, que esa es la fuente DC. Podemos tener una fuente pulsante, una fuente senoidal, exponencial, o podemos armarla por nuestra cuenta, lo que es la forma que nosotros querramos, ya sea directamente o a través de un archivo. También tenemos en la parte derecha lo que es análisis de señales, de pequeña señal, que también es un aspecto muy importante para lo que son las simulaciones, pero que veremos posteriormente. En este caso, para esta sesión, nos centraremos en la parte donde dice seno. Vemos que se han activado unas casillas donde aparecen espacios para poder rellenarlos con ciertos valores. El primero dice que es el offset de C, es cuánto queremos desplazar en lo que es el eje Y, la fuente de la señal alterna. La veremos un poco después. Vamos a ver la amplitud. Aquí en la amplitud que colocamos es de voltaje pico, nosotros queremos. Vamos a ponerle 2.5 voltaje pico. Y después aparece frecuencia. La frecuencia a la que queremos que esté oscilando nuestra señal senoidal. Después tenemos el tiempo de retraso, teta, desfase, un número de ciclos que queremos simular. Para este caso vamos a centrarnos más que todo en estos dos, en amplitud y frecuencia, para poder comprender y asimilar un poco más acerca de lo que es trabajar con señales senoidales, y en posteriores sesiones podremos trabajar con los otros parámetros. Entonces le doy OK. Vemos que se ha cambiado un poco lo que es el nombre y la descripción que acompaña lo que es la fuente, y ahora aparece como seno con los parámetros que le hemos colocado. Al hacer la simulación, obviamente también la señal cambia. Ahora es una señal senoidal. Si nosotros observamos, veremos que tiene una amplitud que va desde 0, un voltaje pico que va desde 0 hasta 2.5. Entonces 2.5 voltios es el voltaje pico de la señal. Y vemos que también llega para lo que es la región negativa a menos 2.5. Entonces llega a 2.5 voltios positivo y a 2.5 voltios negativo. El otro aspecto que colocamos fue 10 Hz. Ahora esos 10 Hz se refiere a que por cada segundo vamos a tener 10 ciclos completos de esta señal. Para este caso tenemos aquí 1, 2, 3, 4 y medio prácticamente. Le dimos la mitad, perdón. Entonces lo que estamos mostrando acá, estamos mostrando solamente 0.5 segundos. Entonces por lo mismo solamente visualizamos un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, 5 ciclos de la señal. Si nosotros le damos a la simulación que dure un segundo, vamos a cambiar el 0.5 por 1. Entonces le damos otra vez en simular. Vamos a observar que ahora hay un ciclo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea que hay 10 ciclos por cada segundo. Yo puedo variar directamente acá, darle clic derecho y cambiar el valor. Le voy a poner a seno de 0 a 2.55. Lo único que cambié fue el 10, que antes era 10 Hz, ahora son 5 Hz. Y va a implicar esto en la simulación. Si yo no cambio el tiempo de simulación y lo dejo siempre en un segundo, ahora lo que esperaría ver son 5 ciclos de mi señal senoidal. Y exactamente eso tengo. 1, 2, 3, 4, 5 ciclos de señal senoidal. Entonces podemos observar
que a través del control de la frecuencia podemos determinar cuántos ciclos aparece por unidad de tiempo. Si yo varío el 2.5, digamos que lo voy a poner en este caso 3, mejor un valor que sea más distinguible, 6, y vuelvo a correr la simulación, observo que ahora la amplitud es la que cambia, pasando de 2.5 ahora a 6 voltios como su voltaje pico. Entonces es muy usual que nosotros, cuando querramos describir una señal alterna, específicamente la señal senoidal, solo demos lo que es el voltaje pico y la frecuencia, asumiendo que no existe un desfase. Entonces esto es una señal alterna, y con lo que es la señal alterna existen diferentes comportamientos de varios dispositivos. Hay dispositivos que no cambian mucho en cómo se comportan y otros que sí cambian algo. Pero antes de irnos a esa parte, quisiera que observáramos otro detalle. Vamos a hacer una combinación. Vamos a colocar en esta parte lo que es otra fuente, pero en este caso a esta fuente le voy a poner un valor de C de 3. Y voy a correr la misma simulación. Presiono la barra espaciadora para poder hacer un zoom y tener todo ampliado al máximo que se pueda. Corro la simulación. Ahora observemos la gráfica. Siempre estoy graficando, bueno, voy a hacerlo explícitamente, voy a graficar este punto. Entonces, acá puedo observar que el centro de mi gráfica ya no es 0. Antes tenía que mi señal senoidal partía de 0 y de 0 se iba hasta 6, de 6 bajaba otra vez hasta 0, de 0 pasaba a menos 6 y de ahí otra vez realizaba el mismo proceso. Pero en este caso se ha colocado una fuente de 3 voltios en serie con mi fuente senoidal. ¿Qué sucede con los voltajes cuando se colocan en serie? Se suman. Entonces a mi señal senoidal le estoy sumando 3 voltios de voltaje directo. Esos 3 voltios de voltaje directo lo que hacen es desplazar lo que es el centro de la señal alterna 3 voltios. Por eso es que ahora mi señal tiene un voltaje pico que llega hasta 9 y en la parte negativa llega hasta menos 3. Ahora, la señal en sí, la señal senoidal no ha cambiado en el sentido de que siempre tiene un voltaje pico que si parte de 3 llega a 9, tendríamos una diferencia entre ellos, desde lo que es la parte media hasta la parte máxima, de 6 voltios. Pero, como ahora se encuentra desplazado, se ha movido hacia arriba, entonces se observa de esta forma. Si yo le coloco un voltaje mayor acá, le voy a poner 6 y voy a correr otra vez la simulación, puedo observar que ahora mi señal nunca es negativa. Va desde 6 hasta 12, de 12 a 6 y de 6 llega hasta 0, pero no llega a convertirse en una señal de voltaje negativo. Hay casos en que puede suceder este desplazamiento, a veces uno lo desea y lo provoca, otras veces uno no lo hace, sino que aparece por diversos efectos en los circuitos, pero es bueno saber que pueden pasar cosas como esta. Ya sabemos entonces de antemano que sí podemos desplazar una señal alterna y no solamente la podemos desplazar en forma positiva. Si yo a esto le coloco menos 6 y corro la simulación, ahora resulta que mi señal nunca va a ser positiva, a lo más que puede llegar es a 0 y de ahí se mantendría en lo que es la región de voltajes negativos. Otro aspecto interesante al manejar lo que es el LTSpice con las simulaciones es que si yo doy clic derecho donde dice BN001, me aparecen unas opciones donde yo puedo producir un cursor. Yo puedo hacer que aparezca un cursor para que me ayude a poder hacer ciertas mediciones en lo que es mi señal senoidal. En este caso, bueno, en realidad se puede hacer con cualquier tipo de señal. Vamos a observarlo aquí. Entonces ahí podemos observar que aparece un cuadro donde dice, por ejemplo, el color, qué color quiero que tenga.
este mismo cuadro yo puedo decirle que quiero que aparezca un cursor. Puede ser primer cursor, segundo cursor o que aparezcan los dos cursores. Para este caso voy a decirle que aparezcan los dos cursores porque me interesa hacer unas mediciones ocupando a ambos. Ok, ya tengo mis dos cursores y solo me falta recolocarlos. Voy a moverlos de tal forma de que me ayuden para poder medir lo que es la duración de un periodo de mi señal. Voy a mostrarlo acá. Entonces ahí podemos observar que ha aparecido un cuadro y ahí aparecen unos valores. En la parte de arriba dice cursor 1, en la parte de abajo dice cursor 2 y después aparece algo que dice diferencia de cursor 2 menos cursor 1, lo cual me indica que yo puedo medir diferencias gracias a ellos. Voy a hacer un zoom acá, clic izquierdo, mantengo apretado. Aquí puedo ver que tengo los picos de la señal. Voy a deshacer lo que es el zoom. Voy a mover el primer cursor a este punto, haciendo clic sobre él y después desplazándolo. Ahora voy a hacer zoom otra vez para que pueda colocar lo que es el cursor de una forma un poco más precisa. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo que puedo observar en el cuadro que me da las indicaciones de mi señal? Para empezar, puedo ver que la parte de abajo dice FREC y en FREC dice 5.01, lo cual tiene sentido, ¿verdad? Porque nosotros acabamos de colocar una señal que tiene una duración de 5 Hz. ¿Por qué no me aparece exactamente 5 Hz? Porque necesitaría bastante habilidad para colocar los cursores exactamente en el mismo punto al inicio y al final del ciclo para que me dé exactamente 5 Hz. Pero esto me da una idea de que sí, exactamente, yo tengo una señal de 5 Hz aquí. También me da lo que es la duración en tiempo, que son prácticamente 200 milisegundos, que precisamente 1 sobre 5 son 200 mili. Entonces ahí tenemos lo que es el periodo de la señal. Y además de eso me está dando lo que es el valor de en tiempo donde está colocado cada uno de los cursores. Entonces gracias a eso yo puedo determinar en qué punto o en qué tiempo estoy midiendo lo que es el voltaje máximo o voltaje pico de mis señales. Entonces esos cursores son bastante útiles, precisamente por eso me ayudan para poder determinar las ubicaciones de las cosas. Otro aspecto interesante que también me da lo que es la magnitud de voltaje, es decir, me está dando no solamente lo que es el valor en X, en el tiempo del cursor, sino que también me da el valor en Y de ese cursor. Ahí dice que tengo el primer cursor en el valor de 247 microvoltios negativo. Yo estaba apuntando que fuera 0 realmente, pero cuesta, como menciono, o sea, tratar de ubicarlo solo con la mano. Pero ya me da una idea de que prácticamente estoy llegando a 0 por acá. Y también para lo que es el voltaje horizontal, me estaba poniendo prácticamente un valor de casi 0. Si yo varío este voltaje de DC, como mencionaba antes, yo desplazo la señal. Pero precisamente yo puedo hacer ese mismo efecto ocupando un parámetro en el seteo cuando estoy trabajando o asignándole valores a mi fuente de voltaje. Ahí veo que aparece un valor que dice offset DC. Entonces con el offset yo puedo hacer ese mismo efecto. Es como que colocar una fuente de voltaje en serie con mi fuente alterna. Si corro la simulación, puedo observar que mi señal de 6 voltios pico senoidal, le estoy sumando un offset de 6 voltios, por lo que todos los voltajes que está proporcionando la fuente senoidal se ven desplazados 6 voltios, o tiene un offset de 6 voltios, por lo que nunca voy a tener un valor negativo, solo tengo valores positivos.
Entonces es lo mismo haber colocado una fuente aquí aparte para poder hacer ese efecto, simplemente variando lo que es el valor de offset. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo copiara esta fuente y la colocara en serie? Lo que he hecho es duplicar la fuente. Tiene el mismo voltaje pico, la misma frecuencia. Le he quitado lo que es el offset, por lo que cada uno de ellos es simplemente una fuente senoidal de 6 voltios que tiene una frecuencia de 5 Hz. Si corro la simulación, voy a observar que lo que ha sucedido es que los voltajes picos ahora se han incrementado al doble. Como las dos fuentes están conectadas en serie, entonces una de ellas va desplazando a la otra, los voltajes de ambos se van sumando hasta llegar al punto donde ambos tienen voltaje pico al mismo tiempo porque tienen la misma frecuencia y se sumaría 6 más 6 serían 12 voltios pico, y eso es lo que veo en la simulación, 12 voltios pico, y que llega en la parte negativa a menos 12 voltios. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si no fueran la misma frecuencia? ¿Qué pasaría si uno tuviera una frecuencia que fuera el doble de la otra? ¿Tendríamos el mismo efecto? Veamos lo que dice la simulación. Tendríamos esto. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de que ahora la señal se ha deformado. No tenemos ya simplemente una señal senoidal, sino que es una suma de senoidales que están a frecuencias diferentes y por tanto sus contribuciones no armonizan entre ellas, generándonos una señal que no es igual a ninguna de las anteriores. Si la frecuencia es todavía mayor, digamos que fuera unos 100 Hz, y hacemos la simulación, lo que observaría sería esto. Este es un fenómeno interesante, especialmente cuando hablemos de modulaciones. Cuando se habla del espectro de la modulación, se tiene la señal moduladora y lo que es la portadora. Entonces ahí vamos a ver más sobre este detalle, pero aquí podemos observar que al estar sumando ambas señales, una superpuesta a la otra, entonces se ve como que se mantiene la señal que tiene menor frecuencia, ¿verdad? Queda como la forma principal de todo, pero la señal que tiene una mayor frecuencia se está superponiendo en todas partes. Es interesante cómo a través de estos añadidos de señales senoidales nosotros podríamos generar diversas ondas. Precisamente ese es el meollo o el centro de cuando estamos haciendo lo que es la descomposición en serie de Fourier de una señal. Es un tema que no sé si lo habrán visto en algún lado o no, pero es un tema muy interesante y que atañe bastante a lo que es el análisis de circuitos en frecuencia. Si les suena el tema o si quieren buscar información acerca de él, hay bastante información en las redes que les pueden enseñar acerca de eso, o si no, podríamos generar el video aquí para poder tratar con lo que son las señales en análisis de frecuencia cuando estamos trabajando con lo que son las series de Fourier, las transformadas de Fourier y demás. Pero ahorita la idea es que se queden con el hecho de que si nosotros sumamos señales senoidales podríamos generar otras señales a partir de ellas. Entonces la señal senoidal me da para muchas cosas, realmente. Ahora, vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a cambiar esto y le vamos a poner la frecuencia que tenía antes, a través de 5. Pero ahorita le he puesto algo más. Ahí dice 90 ohm. Vamos a ver. Podemos observar que ahora la señal se ha desplazado, por decirlo así. Ya no tenemos la misma señal que tiene un pico de 12 voltios, a pesar de que ambas tienen la misma frecuencia. Ya no coinciden por el hecho de que hay un desfase. En este caso el desfase que le he agregado es un desfase en grados. Le he agregado un desfase de 90 grados. Si le pongo un desfase de 45 y hago la simulación, veo que también cambia lo que es la forma de la señal. Entonces yo puedo ir cambiando lo que es la fase de la señal. Voy a hacer un clic aquí abajo
Esta es la señal de abajo que no tiene desfase comparado con la señal de arriba que tiene un cierto desfase. Si recordamos, precisamente una coseno tiene un desfase con respecto a una señal seno. Yo puedo generar señales cosenoidales simplemente haciendo un desfase en la señal seno. Y acá que estoy haciendo una graficación de lo que es la señal que es resultante de la suma de ambas, entonces podemos observar el efecto de estar sumando esas dos señales, la señal desplazada 45 grados con la señal que no está desplazada. Se pueden colocar todas las fuentes de voltaje que uno desee en serie para poder estar observando sus efectos. Puedo seguir agregando lo que son fuentes de voltaje directo y voy a ver los efectos que tienen. Y antes de pasar a otra cosa, voy a mostrar otro aspecto que es interesante, que a veces me parece que hay gente que lo pierde de vista, precisamente el hecho de que las fuentes, aunque sean senoidales, también se comportan como fuentes en sí. Es decir, si yo pongo dos resistencias, así como esta, en serie, vamos a hacer una conexión acá, y las dos resistencias tienen el mismo valor, le voy a poner un kiloohmio, y esto le voy a poner un kiloohmio. Vamos a conectar acá, y yo voy a llamar a la que está acá, a esta línea, le voy a poner el nombre de voltaje de salida para poder identificar al momento de estar graficando. Me gusta colocarle valores, etiquetas, perdón, que me ayuden a identificar después lo que estoy observando, en lugar de estarme matando tratando de adivinar qué número de nodos, qué cosa. Yo corro la simulación y como se han cambiado los nombres, entonces las gráficas que tenía antes, los nodos que antes estaba graficando, ya no existen. Entonces ya no hay información con respecto a ellos, por eso es que ya no aparece nada en ese punto. Pero aquí puedo hacer clic y puedo observar que tengo mi señal senoidal de entrada, que sería de 6 voltios, ¿verdad? No hay nada sorpresivo en eso. Pero si hago clic acá, voy a observar que tengo una señal senoidal que tiene la misma frecuencia, la misma forma, pero que está partido a la mitad su voltaje pico. ¿Qué es lo que ha sucedido? Las resistencias están funcionando como divisores de voltaje, y al ser divisores de voltaje, en este caso resistencias de mismo valor, ambas, lo que hacen es partirme el voltaje de entrada a la mitad. No afectan la frecuencia, no afectan desfase, lo único que afectan es la amplitud. Entonces, si yo por ejemplo cambiase este valor y le pusiera el doble, obviamente eso afectaría la relación entre resistencias y qué tanto de voltaje original pasaría o se mostraría, perdón, en ese punto. Entonces 2/3 del voltaje original es lo que tendríamos en ese punto. Si nosotros aplicamos las fórmulas para el divisor de voltaje que vimos en videos anteriores, nos daremos cuenta que eso tiene sentido. Entonces aquí observamos que lo que es la señal senoidal se comporta siempre como nosotros esperamos, como una señal que se puede partir, tiene que sentir el efecto de lo que es un divisor de voltaje, se parte el voltaje y yo puedo ir adecuando la magnitud de la señal haciendo arreglos de resistencias. Ahora quiero mostrar otro aspecto que también no podemos dejar de lado, que es la forma de la corriente. Si yo pongo el cursor del ratón encima de una resistencia y hago clic, ahorita me ha aparecido una línea roja. Voy a agregar otro panel y voy a poner la línea roja a ella sola ahí. Observaremos que en este caso lo que estamos observando es la corriente que está pasando por la resistencia 1. La resistencia 1 ve corrientes máximas de hasta 2 miliamperios. Como el circuito es en serie, ¿verdad? La resistencia 2 también verá una corriente máxima de 2 miliamperios. Para poder determinar la corriente máxima que circularía por este entorno, bastaría con ver una cuestión. Si nosotros consideramos la señal que está acá, es una señal seno que tiene un voltaje pico de 6 voltios máximo, entonces ¿cuál sería la corriente máxima que pasaría? La corriente máxima que pasaría sería en el momento que tuviéramos el voltaje máximo, y el voltaje máximo en este caso es 6. Si nosotros dividimos voltaje sobre resistencia, en este caso
1 kilo más 2 kilo ohmios serían 3 kilo ohmios, serían 6 voltios sobre 3 kilo ohmios. Y eso nos daría precisamente 2 miliamperios. Esa sería la corriente máxima que yo estaría observando. Sería de 2 miliamperios, que es lo que me muestra la simulación precisamente. La frecuencia de la corriente isoforma es igual a la del voltaje, ya que precisamente es ese voltaje que está produciendo ese paso de corriente, entonces tiene que tener la misma forma. Si la señal fuera cuadrada, la señal de corriente sería cuadrada también. Si fuera triangular, la señal de corriente también sería triangular y tendrían la misma frecuencia. Entonces, el circuito en serie, la corriente que está circulando por R1 sería igual a la corriente que está circulando por R2, que sería igual a la corriente que está circulando por la fuente. Esos conceptos se mantienen, esos conceptos no cambian. Eso es otro aspecto que yo lo recuerdo especialmente por el hecho de que afecta a algunos estudiantes al momento de estar realizando precisamente un análisis de circuitos. No pueden visualizar qué es lo que sucede o qué es lo que está pasando y se pierden. Entonces, para evitar ese problema es que he traído a colación precisamente esta simulación para que podamos observar este fenómeno. Realmente lo que es el análisis de circuitos en AC es un campo extremadamente amplio. Hay muchos libros dedicados únicamente a eso. En los videos como este y los que seguirán, pretendo que nos vayamos introduciendo más sobre el tema, de tal forma de que nos sea más fácil de poder aplicar análisis de circuito con señales AC. Bueno, entonces para no extenderme mucho en el video, lo voy a cortar hasta este punto y si hay dudas o preguntas, pueden hacérmela llegar al canal para poder respondérselas con mucho gusto. Bueno, espero que tengan un gran día.